jubileo, que su amada se prepara, ¿para qué? Para las bodas. Y es que, ¿sabe por qué me llama la atención? Porque mire cómo se llama el nombre del tema que hoy esta noche vamos a estar platicando. Preparación necesaria. Diga conmigo, preparación necesaria. Vamos a orar. Padre y buen Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora. Muchas gracias, Señor, por este privilegio inmerecido, Señor. Padre bendito, gracias te damos porque nos permite venir a alabar tu nombre, a glorificar tu nombre, a exaltar tu nombre. Señor, recibiste ya la alabanza, la adoración. Ahora, bendito Dios, te pedimos que el alimento, el pan nuestro que nos das, bendito Dios, Señor, vaya a lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y haga lo que tú le has enviado a hacer a esa semilla, bendito Dios, que tú en esta noche depositarás en cada uno de nuestras vidas, Señor. Bendecimos a la distancia a nuestro pastor y apóstol, Señor Sergio Enríquez, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y yo bendigo a cada uno de mis hermanos aquí presentes, como los que no están, que nos van a estar viendo más tarde. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Bendito sea Dios. Le damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno. Acuérdense que hemos estado hablando en una serie. ¿Se acuerda el nombre de la serie? Sí, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca de los últimos días, en el que hemos tocado muchos y diversos temas, pero esta noche yo quiero hablarle en esa misma serie, pero preparación necesaria. Mire lo que dice Mateo 24:44. ¿Se acuerda que hemos venido desglosando desde el 3, del 4 por ahí así? Hemos venido aprendiendo, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice. Se lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bendito. Amén. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Mire qué tremendo, hermano. Ustedes, ¿quiénes? Nosotros. Debemos estar preparados todo el tiempo. Hermano, recuerde que no se trata de estarnos preparando, sino que ya estar preparados. Yo me admiro cuando a veces uno va a salir a un viaje, ¿verdad? Pasa lista en la mente o en un papel si es posible y quiere llevarse todo lo necesario para el viaje. Y entonces, y nosotros, hermano, vamos a emprender un viaje en cualquier momento. Eso, hermano, está establecido porque así será. Entonces, debemos estar preparados. No debemos de estarnos preparando, sino estar preparados. ¿Quiénes? Nosotros. Diga conmigo, nosotros. Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Miren, recuerden, no preparándonos, sino estar preparados. Miren lo que dice el 36. Dice, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca y no comprendieron. Diga conmigo, no comprendieron. Hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. ¿Sabe de que yo me llamó la atención que en cuestión de 10 versículos, hermano, aparece la palabra el Hijo
la venida del Hijo del Hombre. En 10 versículos aparece, hermano, 5 veces. Y está hablando, hermano, de que dos estarán en el campo, uno llevado y el otro será dejado. Dos estarán moliendo, una será llevada y la otra, hermano, será dejada. En 10 versículos aparece la venida del Hijo del Hombre. Y se lo subrayé allí, mire, con otro color. Ve el color ese, mire, por ejemplo, aquí está la venida del Hijo del Hombre. Pero fíjese que me llama la atención que dice de que la hora ni siquiera los ángeles del cielo lo saben, ni el Hijo del Hombre. Hermano, pero no vaya usted a pensar en ningún momento que se está refiriendo, sí se refiere a Cristo cuando estaba en la tierra, pero ya ahorita Él está sentado a la derecha del Padre, y Él sí ya sabe. Él no crea que está ya sentado a la derecha del Padre y Él no sabe qué día va a venir. No, Él ya sabe. ¿Por qué? Porque ya Él está en un cuerpo glorioso, no en un cuerpo terrenal, hermano. Un cuerpo, Él está en un cuerpo glorioso y Él ya sabe cuándo va a ser la venida. Y mire, ahí como está en la fotito, ¿verdad? Que unos estarán bebiendo, otros estarán dando en matrimonio, otros estarán casándose, dice, ¿verdad? ¿Cuál será la diferencia? Dándose en matrimonio y casándose. Mire, y dice de que entró hasta el día en que entró Noé en el arca y no comprendieron. Hermano, hoy día hay mucha iglesia que todavía no comprende. Y no le estoy hablando de gente inconversa, hermano. Iglesia, y lo vamos a aprender en este día. Mire, el diluvio se los llevó a todos, hermano, a todos. Todos murieron allí. Cuando el diluvio vino, todos murieron. Y entonces dijo Jesús, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Y todo lo que ya leímos. Pero mire, aquí hay 1, 2, 3, 4. Mire en los otros 4 versículos cuántas veces. Recuerde, hermano, no nos estamos preparando. Debemos estar preparados. Una cosa es estarse preparando y otra cosa es estar ya listo. Y usted y yo tenemos que estar listos, preparados ya. Por eso venimos y nos congregamos y estamos aprendiendo enseñanza tras enseñanza con la esperanza de que estamos aprendiendo y verdad y que no nos va a sorprender ese día, hermano. No nos va a sorprender. Mire lo que dice el 42. Dice, por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Mire otra vez. Pero comprended esto. Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también vosotros estad, mire, el nombre del tema, preparados, ¿verdad? Preparación necesaria. Es necesario, mi amado hermano, que usted y yo estemos preparados, porque aquí dice, mire, estad preparados, porque a la hora que no pensáis, es que eso va a ser así, hermano, a la hora que menos esperamos, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Y quién es? Pues el siervo fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera comida a su tiempo. Mire, hermano, ahí nos está hablando a nosotros los siervos, que debemos de estar preparándoles la comida y alimentándolo de estas cosas para que usted, hermano, no sea sorprendido y esté preparado y no preparándose. Amén. Mire, dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor, mire, su Señor venga, lo encuentre haciendo así. Oh, que el Señor nos encuentre haciendo así, hermano, dándoles el alimento que usted necesita para que no esté usted descuidado, sino que esté preparado. Y mire cuántas veces allí vuestro Señor viene, 1, 2, 3, otras 4 veces allí. Mire, qué tremendo, hermano. En 10 versículos. En 10 versículos, ¿cuántas son? 4 aquí y aquí son otras 4. Serían 8 veces que nos dice, hermano, que la venida del Señor está pronto. Qué tremendo, hermano.
Entonces, pero acuérdese que hemos estado aprendiendo de que no es la segunda venida del Señor. Hemos estado hablando, y aquí lo enseña nuestro Señor Jesús, de que Él está hablando de la venida secreta de Él. Hermano, de la parucía, de eso está hablando. La venida secreta. Jamás usted piense que es la segunda venida a la que usted y yo vamos a esperar, aunque déjenme, vamos a seguir hablando. Sigamos platicando. ¿Qué será de la venida secreta del Señor? Mire, Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados. Mire, un zarpazo, hermano. El arpazo, el arrebatamiento, en el rapto, hermano. Ahí es donde nos vamos nosotros, en la venida secreta. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que no todos lo van a ver. No toda la gente lo va a ver. Solo lo vamos a ver aquellos que hayamos estado, hermano. Mire qué tremendo lo que le voy a decir. Los que estemos preparados. Los que estemos, hermano, los que hayamos entregado nuestro corazón a Él. Hermano, no todos, hermano. Muchas personas, hermano, están pensando, aún los cristianos, muchos están pensando, mi amado hermano, de que se van a ir. Fíjese qué tremendo. Y entonces, mire lo que dice aquí. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con Él, con el Señor siempre. Entonces, mire hermano, aquí en este libro de Tesalonicenses, los hermanos que vivían en Tesalónica vivían con una pena, porque ellos decían, ¿qué será de nuestros muertos? Hermano, y hoy día hay mucho cristiano aún que también se pregunta, ¿qué será? ¿Será que de verdad soy salvo? ¿Qué pasará conmigo el día? Hermano, si nosotros, hermano, nos muriéramos o durmiéramos, como dice la palabra, antes del arrebatamiento, antes de la parucía del Señor, antes de la venida secreta, ¿qué pasó, hermano, con esas personas que ya murieron, hermano, y no le habían entregado su corazón al Señor, y oían y esperaban también incluso la venida del Señor, mas sin embargo, hermano, ya murieron? Y entonces los de Tesalónica pensaban y decían, bueno, ¿y qué va a pasar con nuestras familias, con nuestros hermanos que ya murieron? ¿Será que porque se supone que aquí está hablando, hermano, que los muertos en Cristo se levantarán primero? Está hablando aquellos que se consagraron, que consagraron su corazón a Cristo. Hermano, no todos los cristianos vamos a ver a Cristo en las nubes. Mire, no es todo, sino aquel que de verdad se consagró. Y mire, y le voy a dar ejemplos bíblicos. No crea que estoy hablando solamente por hablar, no. Le voy a dar ejemplos bíblicos porque, hermano, si el apóstol Pablo, fíjese bien, porque ellos se preguntaban, decía, bueno, ¿qué va a pasar con nuestros muertos? ¿Será que se trata de las tribulaciones o de la gran tribulación? ¿Será de que ellos van a regresar en la gran tribulación? ¿Qué va a pasar con los que ya murieron en Cristo? Porque solamente aquellos que entregaron su corazón de verdad al Señor son los que lo van a ver en las nubes. Y ahora bien, también, hermanos, si a nosotros nos agarrara el arrebatamiento, hermano, muchos cristianos, por eso es que leímos los versículos anteriores, que dos estarán moliendo, uno será llevado y el otro dejado. No está hablando, hermano, que los dos no eran cristianos, sino que ni tampoco está hablando que eran inconversos, porque Cristo estaba hablando, hermano mío, de dos que eran cristianos. Pero ¿por qué uno se quedó y el otro fue llevado, hermano? Porque tal vez solamente uno de verdad se entregó al corazón al Señor y hizo, hermano, todo lo que el Señor nos mandó a hacer. Por eso es de que el día del rapto, hermano, mucha gente va a ser sorprendida, donde ya no encuentre a aquellos que ya nos fuimos.
Hermano, y lo veremos en la nube. Gente que estuvo esperando ese día, mi amado hermano, y se quedó a la gran tribulación. Gente que conoció. ¿Por qué? Porque nunca entregó su corazón de verdad al Señor. Hermano, y mire qué tremendo. ¿Y qué pasa con esa gente entonces? Mire, Pablo, él enseña que los que viven antes, es decir, previo a la tribulación, deben de vivir en santidad y piadosamente. Ese va a ser el requisito, hermano, para que usted y yo nos vayamos en el rapto. Ahora bien, ¿y los que ya murieron? Hubieron unos que esperaron ese día también, mas sin embargo no van a ver al Señor en las nubes. Y conocían de esto. Solo va a ser aquel, hermano, como dice aquí, en santidad y piadosamente. Mira lo que dice Tito 2:12, dice, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Justa y piadosamente es fácil de entender. Pero sobria, hermano, y yo busqué esa palabra, mire, sobria. Se dice en griego sofronos y significa mente cabal, sugiriendo el ejercicio del dominio propio que gobierna todas las pasiones y deseos, posibilitando al creyente ser conformado a la mente de Cristo. Hermano, hemos aprendido a tener la mente de Cristo. ¿Usted tiene la mente de Cristo? No me conteste. Hermano, mire, hermano, esto está tremendo. Porque, hermano, para irse en el arrebatamiento, tenemos que tener una vida, hermano, en santidad, piadosamente, sobria. Mire qué tremendo. Entonces, bendito sea Dios. Sigamos. Mire lo que dice 2 de Pedro 3:11, dice. Dado que todos los que nos rodea será destruido. De esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Mire, ¿cómo no vivir si todo va a ser destruido, hermano? Nosotros, hermanos, nos afanamos muchas veces en las cosas terrenales, mas sin embargo, mi amado hermano, todo, dice aquí en el libro de 2 de Pedro, dice que todo lo que nos rodea será destruido. ¿Cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? ¿Cómo no hacerlo, hermano? Si esto va a ser destruido todo. Todo. Debemos de nosotros, hermano, consagrar nuestras vidas a Dios. Mire lo que dice 2 de Corintios 7:1, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire, tenemos que perfeccionar nuestra santidad. Hermano, si usted siente que usted es un santo, pues tenemos que perfeccionar eso, hermano. ¿Por qué, hermano? Mire lo que dice Hebreos 12:14, dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué tremendo, hermano. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia entonces de no vivir una vida en santidad? ¿Cuál sería? Hermano, el Señor nos está llamando a nosotros. No le voy a decir a ustedes porque la mayoría dice, les está llamando a ustedes. No, nos está llamando a vivir una vida en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, no se sienta así, no nos sintamos acusados de ninguna manera, hermano. Porque entonces dice, hermano, una pregunta. ¿Usted cree que todos los cristianos viven en santidad desde que aceptaron a Cristo? ¿Verdad que no? Qué bueno, mi amado hermano, que
que no todos, ¿verdad? Pero fíjese, qué bueno que nadie quiso mentir, pero no es bueno que no vivamos una vida en santidad. Tenemos que buscar la perfección, dice aquí, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos que hacerlo, hermano. ¿Por qué? Porque mire, hermano, yo aquí encontré unos ejemplos de personas, hermano. ¿Usted se acuerda que en el libro de Corintios, usted se acuerda que, que las personas, hermano, que iban, que ellos, los que fueron salvados de Egipto, oiga bien, de Egipto, y que iban a la tierra prometida, se acuerda de que dice la Biblia que ellos iban ¿para dónde? Para la tierra donde fluía leche y miel, iban para la tierra prometida. Hermano, todos fueron salvos. ¿Dice la Biblia que haya quedado algún hebreo en Egipto? Yo no encontré, hermano, que haya quedado un hebreo en Egipto. Es decir, todos el Señor, por medio de Moisés, los sacó. Hermano, ¿se acuerda cuando abrió el mar rojo? Que aprendíamos el martes, ¿se acuerda que las paredes y que el pueblo cruzó? Entonces todos, diga conmigo, todos fueron salvos. Pero ¿sabe qué? Ese es el problema, mire, que no todos llegaron a la tierra prometida. Hermano, ¿qué entonces pasa? ¿Qué entonces pasa cuando un cristiano, hermano, no vive una vida en santidad? No le entrega el corazón con todas sus fuerzas, con toda su mente, hermano, cuando no le entrega al Señor. ¿Qué pasa? Mire, le voy a leer Corintios 10 le dije, ¿va? 10:5 creo que es. A ver, bendito sea Dios. Primera de Corintios 10:5. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Es decir, hermano, que cuando un cristiano no permanece en santidad, Dios no se agrada de él. Mire qué tremendo. No estoy diciendo que no es salvo, sino que hay consecuencias, hermano. El no someternos a lo que Dios nos enseña todo el tiempo, hermano. ¿Cuántas prédicas he escuchado yo? ¿Cuántas ha escuchado usted? Yo, muchísimas, tal vez más que usted. Pero mire, hermano, si yo no permanezco en santidad como el Señor me llama a que lo haga, corro el peligro. ¿Se acuerda cuando hablamos la semana pasada que hablamos, ¿verdad?, de aquellos que perdieron el amor? Entonces, por eso, mire, con esta gente, con los que cruzaron el desierto, hermano, ellos no llegaron a la tierra prometida. Llegaron los chiquititos. Ellos sí entraron. ¿Se acuerda? Josué, Caleb y todo el pueblo. Pero los viejos, mi amado hermano, ellos no fueron a la tierra prometida. Ellos no fueron. Pero no quiere decir que no eran cristianos. Hubieron unos que descendieron directamente al infierno, ¿verdad que sí? Pero hubieron otros que murieron en el desierto. ¿Qué quiere decir, hermano? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si Dios no se agrada de un cristiano que le entregue su corazón a Dios, quiere decir que esa persona va a vivir en desiertos, va a vivir en lugares áridos, va a vivir, hermano mío, en lugares secos, porque así es como ellos murieron en el desierto. Mire qué tremendo. Mire la consecuencia de no entregarle el corazón al Señor. Tenemos que nosotros entregarle el corazón al Señor. Mire el ejemplo más típico que hay. Este es el ejemplo típico. ¿Se acuerda que le dije que le iba a poner ejemplos bíblicos de lo que estoy hablando? Mire, hermano, el hijo pródigo. Yo le pregunto a usted, ¿al hijo pródigo le faltaba alimento en su casa? ¿Le faltaba algo cuando estaba en su casa? No le faltaba nada. Sino que simplemente, mi amado hermano, el hijo pródigo no quería estar bajo la supervisión de su padre. ¿Y sabe qué hizo? Padre, ya estás viejo. Entrégame la herencia. Mire qué tremendo.
Entonces, hermano, ¿por qué se fue el hijo pródigo? Se fue porque no quería estar bajo la supervisión de su papá. Y entonces, hermano mío, mire, se cansó. Y cuando el padre, hermano, dice aquí, no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había malgastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Una versión dice mucha hambre. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo él en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Hermano, cuando el padre le dio la herencia, les dio la herencia, porque hermano, él la pidió, pero ya vamos a leer el versículo donde dice que no se la dio solamente a él, sino que les dio la herencia. Entonces, juntándolo todo, se fue. Es decir, que cuando él se fue de la casa, hermano, se fue así bien trajeado, con su corbatita, ¿verdad? Y se fue a malgastar la hacienda, dice la Nueva Traducción Viviente, la herencia que el padre le había dado. Y usted conoce la historia que lo hizo perdidamente. No vamos a hablar de eso. Pero, hermano, eso llegó a su final. ¿Se acuerda? Y entonces viene el hijo pródigo y fue y acabó en la posilga. Mire, ¿qué significa posilga? Establo, recinto cerrado destinado a la cría y vivienda de cerdos. Vivienda extremadamente sucia, desordenada o antihigiénica. Eso significa posilga, hermano. Mire qué tremendo. Él, hermano, cuando él estaba con su padre, a él no le faltaba la comida. Él lo único que quería era no estar bajo la supervisión de él. Eso era todo lo que él quería. Papá, ya me quiero ir, ya estoy grande, ya me voy, entrégamelo, lo que me pertenece y me voy. Y mire, y ahí lo vemos. Entonces, el padre, como lo amaba, vino y le dijo, está bien, hijo, está bien, si eso te hace feliz, te voy a entregar lo que te pertenece. Y verdad, porque hermano, si a mí me hubiera tocado eso, yo tal vez no lo hubiera dejado ir. Pero pues, ¿verdad? El Señor, el Padre, porque este es un ejemplo bíblico del Padre Celestial que a nosotros nos deja, hermano, nos deja hacer lo que nosotros queramos. Hermano, usted y yo decidimos si nos santificamos al Señor o no. Pero si no lo hacemos, hay consecuencia. Hermano, por eso, ¿se acuerda de Noemi? La del Antiguo Testamento, hermano, que ella se fue de la casa donde había pan, ¿se acuerda? Y entonces, hermano, no nos vayamos de un lugar donde nos dan pan. Quedémonos, hermano, porque allí vamos a seguir siendo alimentados. Y mire, y dice, en el 20, dice, y levantándose, fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió y se echó en su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestido y poner un anillo en su mano y sandalias en los pies. Hasta allí, mi amado hermano, todo va a calidad. Pero acuérdese que el hijo pródigo ya no recuperó la herencia. Él siguió viviendo de fiesta en fiesta que el padre le hacía porque el padre estaba tan contento, mi amado hermano, que es lo que Dios hace con nosotros. Nos sigue dando fiesta tras fiesta tras fiesta. Pero hermano, lo que él fue y desperdició, eso, hermano, lo perdió, ¿verdad? Entonces,
Y mire lo que pasó aquí. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danza. Y llamando a uno de los criados, les preguntó, ¿qué era todo aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. El papá estaba tan contento, hermano, que hizo una fiesta para su hijo. Pero eso le empezó a incomodar al hermano mayor. Mire qué tremendo. Entonces, vemos aquí de que el hijo regresó a casa. No recuperó la herencia. Hermano, hay personas que van a vivir así en el camino cristiano, van a vivir, hermano. ¿Se acuerda que le acabo de decir hace un momento, en lugares áridos, en desiertos, como vivieron los que fueron salvos que salieron de Egipto? Van a vivir así, de esa manera. Hermano, otro ejemplo bíblico, Sansón. Sansón, ¿se acuerda que él era una persona, hermano, elegido por Dios, ungido de Jehová? Pero ¿se acuerda cómo acabó Sansón? Ciego, sin cabello y preso. O sea, siguió siendo hijo. Porque, hermano, aquí podemos ver que el hijo regresa y el papá lo recibe. O sea, eso no se lo quita a nadie. Pero el vivir en esta tierra con las bendiciones que Dios nos da a nosotros, posiblemente si no le somos fieles a Él, si nosotros no entregamos nuestro corazón, vamos a vivir en lugares áridos. Entonces, como le sucedió a Sansón, él fue salvo porque dice que fue un gran héroe de la fe, y está en el libro de Hebreos. No se perdió, pero hermano, acabó ciego, cuando él no estaba predestinado a acabar de esa manera. Posiblemente hoy día escucharíamos de la descendencia de él, hermano, pero no fue así. Fue un cristiano, hermano, pero que vivió en lugares áridos, perdió los ojos, perdió el cabello, la libertad, todo perdió. Mire qué tremendo. Entonces, este padre entrega la herencia. Mire lo que les dice, les repartió. Sigamos leyendo en el 30. Entonces, el hijo mayor, ¿verdad? Él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara, pero respondiendo, él le dijo al padre, mira, tantos años te he servido y nunca te he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, ni siquiera le dijo mi hermano. Mire, le dijo ese hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Pero entonces, aquí el 29, el 31 no me lo dio, no sé por qué, pero mire lo que dice el 32, dice, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Mire, hermano, qué tremendo. Diga conmigo, qué tremendo. Este padre, él repartió su herencia en sus dos hijos. El menor, ya lo oímos, ¿verdad? Fue y lo malgastó. Mire aquí el 12, porque me quiero regresar al 12, el que dice, el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre, mire, él les repartió sus bienes. Hermano, este hijo mayor tuvo la misma herencia o la misma cantidad de la herencia que le dieron al hijo menor. Y él, hermano, cualquiera pudiera decir, él no se fue de casa, él se quedó en casa. Y cualquiera pudiera decir, bueno, démosle un aplauso al hijo mayor porque se quedó en casa. Mas, sin embargo, hermano, tenía él de todo y no había aprovechado la herencia que él tenía. Ni siquiera se había comido
un cabrito con sus amigos. Mire, hermano, muchas veces podemos nosotros estar en la casa del Señor y no disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Hermano, como le pasó a este hijo mayor, porque habiendo llaves del reino, hermano, muchas veces no las utilizamos. Ejemplo, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Y a veces no clamamos. ¿Cómo queremos que Dios nos responda si no clamamos delante de Él? Ejemplo número 2. ¿Qué otro ejemplo le pusiera? La Biblia dice, en donde 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estaré yo presente. Y muchas veces, hermano, no nos unimos 2 y no nos ponemos de acuerdo para pedir lo que queramos. Y Cristo dice de que si 2 se ponen de acuerdo, Él hará lo que le pidiéramos. Hay muchísimos ejemplos que pudiéramos sacar, hermano. Dice que Él está a la puerta y toca. Pero no se imagine, como decía yo en el video en la mañana, ¿verdad? No se imagine que está a la puerta allí, que va a entrar a su casa y va a comer con usted y eso. No, está hablando de que Él está tocando el corazón de la persona. Pero la persona no quiere abrir, hermano. Y entonces, ¿cómo? Como dice la Nueva Traducción Viviente, ¿cómo así entonces Él va a entrar y cenar como amigos si no le abre la puerta? Hermano, hay muchas llaves del reino, hermano, que nosotros las leemos, las hemos escuchado, las aprendemos, hermano, y no las utilizamos. ¿Por qué cree que hay muchas veces, hermano, que hay cristianos que viven en esos lugares áridos, en esos lugares secos, como les pasó a los salvos, ¿verdad? De Egipto? Hermano, ¿y sabe qué es lo peor? Que muchos de ellos van a tener que pasar la tribulación, la gran tribulación, para poder lavar las vestiduras, como dice el libro de Apocalipsis. El otro día le dije el versículo, no me acuerdo ahorita, pero allí dice que el apóstol Juan estaba recibiendo la revelación y dice de que le preguntó al ángel que estaba con él, ¿y quiénes son esos que vienen con vestiduras blancas? Ah, son los que lavaron las vestiduras en la gran tribulación. Mire qué tremendo, hermano. Entonces quiere decir que va a haber mucho creyente que lamentablemente se va a quedar a lavar las vestiduras. ¿Por qué? Porque no quiso entregar su corazón al Señor, hermano. Y muchas veces entregar el corazón al Señor va a requerir, hermano, despojarnos de todo lo que nos pertenece. Mire, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando habían esclavos? Habían esclavos, hermano, trabajando por nada, solamente por comida. Estaban allí, pero el patrón, el patrón era tan bueno con el esclavo, hermano, que lo atendía bien, lo atendía bien. Y cuando el día llegaba, porque tenían que pagar ellos el tiempo de estar esclavo, tenían que ellos salir de ese lugar, irse con sus familias si tenían familia, pero el esclavo muchas veces decidía quedarse con el patrón, con el jefe, o cómo diría yo, ¿cómo se dice la palabra? Con el amo. Gracias por ayudarme. Se quedaba con el amo, hermano. Y entonces ya no lo hacía, hermano, por la comida ni porque estaba esclavo, sino que lo hacía por amor. Y entonces venía el amo y le horadaba la oreja para identificar lo que él estaba dando todo por amor. Mire, que así haga el Señor con nosotros, hermano. Que demos todo para Dios de todo corazón, con nuestro amor. Y así, hermano, yo le aseguro, le garantizo que la Biblia dice de que usted va a pasar de allí de las nubes a las bodas del Cordero, hermano. Porque no es lo mismo llegar a las nubes y pasar allá a las bodas del Cordero a venir y bajar y a lavar las vestiduras aquí a la tierra, hermano. Eso sí está más cardíaco. Entonces, la voluntad de Dios es que nos santifiquemos. Esa es la voluntad de Dios. Mire, Tesalonicenses 2:14, y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera imitaron a los creyentes de la iglesia de Dios en Judea, quienes su fe en Cristo Jesús
sufrieron a manos de su propio pueblo judío. Mire, hermano, muchas veces van a venir persecuciones en nuestras vidas y nosotros permanezcamos firmes, ¿verdad? Lo estuvimos aprendiendo eso el otro día. Mire lo que dice, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros. Entonces, mi amado hermano, Pablo nos enseña a nosotros a que debemos de santificarnos, permanecer, hermano, limpios en la carne. Mire, qué tremendo, tenemos que buscar la santidad. Entonces, el fracaso del cristiano, mire, aquí está el versículo. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Ahí está el versículo que le decía yo de esas personas que el Señor los manda a que salgan, hermano. Muchos de ellos le han dado la espalda al Señor, aún sabiendo de que hay una salvación en Cristo Jesús. Por eso el Señor dice, salid de ella. ¿De dónde? Hermano, de las plagas. Mire qué tremendo. Salid de allí, porque ellos han amontonado muchos pecados. Entonces, la importancia de que nosotros, hermano, nos santifiquemos al Señor. Hermano, mire, aquí vamos a ver un ejemplo tremendo. Y es este. Donde quiera, ¿verdad? Porque donde quiera que esté el justo Lot, la Biblia lo conoce por justo Lot, ¿verdad? Que dice que él afligía su alma. ¿Y sabe qué? Él vivía todos los días viendo, hermano, pornografía. No estamos viendo en la tele, ni en el teléfono, ni nada. Él vivía en un pueblo perdido, donde había iniquidad. Él allí vivía y dice la Biblia, porque él no era de ellos, pero dice de que afligía su vida, hermano. Él afligía su alma. Pero ¿quién lo obligaba a vivir a él allí? Él se pudo haber ido de allí. Pero hermano, ¿qué lo obligaba a Lot a vivir en ese lugar? Lo obligaba a sus negocios. Y a causa de eso, hermano, ¿se acuerda que cuando él vio que Abraham le dijo, escoge tú, ¿para dónde te vas a ir? Y él empezó a ver las riquezas que habían allá cercanas a Sodoma y a Gomorra. Y dice de que él empezó a acercar y acercar sus tiendas, porque él iba siendo tan prosperado que dice de que cuando él se iba acercando allá, hermano, el negocio iba creciendo, de manera que se acercó a Sodoma y a Gomorra. Mire, y a causa de eso, por haber estado ahí, afligía su alma todos los días. Ahora bien, perdió todo. Perdió la familia, perdió a su esposa, perdió, hermano, todo. Y era un cristiano que afligía su alma. Entonces, dígame usted, si él se hubiera puesto a pensar y dicho, ¿sabe qué? Los negocios los voy a dejar. No me voy a afanar tanto. Mejor lo que voy a hacer es que me voy a extender para otro lado. Me voy a alejar de Sodoma y Gomorra, del mundo, pues me voy a alejar del mundo y entonces voy a cruzar mis líneas para otro lado donde sea más tranquilo. Pero no, hermano. Como allí le daba mucho ganancia a su negocio, entonces dice que se iba acercando y acercando más. Y vivía afligido de su alma. Decía, ¿cómo va a ser que mis hijas, porque no dice que tenía hijos, pero cómo va a ser que mis hijas van a vivir así? Y hermano, los perdió a todos. Perdió a su esposa, perdió a sus hijas. ¿Por qué? Porque leemos después lo que pasó, ¿verdad? Es algo catastrófico que pasó. También, hermano, es muy importante, ya se me acabó el tiempo, pero que nosotros, hermano, vivamos una vida en santidad. Esforcémonos. Hermano, yo sé, ¿verdad? Dijimos de que no hay alguien que no haya pecado. Sí, pecamos posiblemente todos los días porque el pecado está delante de nosotros.
Con ver pecamos, con oír pecamos, con hablar muchas veces pecamos. Pero hermano, dice la Biblia que tenemos un abogado que es justo. Que nosotros tenemos un abogado que es Cristo. Y entonces a Él acudamos, con Él consagrémonos, digámosle, Señor, ayúdame, Señor, que cuando tú vengas, sea yo digno de escapar de la ira venidera que vendrá, sea digno de ser levantado. Y si en caso, ¿verdad?, faltase tiempo para que Él viniera y nos fuéramos antes, hermano, que seamos nosotros de esos que dice la Biblia, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Que seamos de eso, que seamos dignos de verle a Él en las nubes, hermano. Padre bendito Dios, póngase sobre sus pies. Gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, por tu piedad, Señor, que tú has tenido para con nosotros. Te bendecimos, Señor, te adoramos. Gracias te damos. Yo bendigo a los que nos hayan estado viendo, Señor,